Hola chicos, buenos días. Les voy a dejar la retroalimentación de nuestra evaluación de cambio climático. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Después, si tienen más dudas, me pueden escribir correo. No he respondido aún las que me dejaron, ya que había que mostrar la corrección primero antes de ver las dudas individuales, ¿ya? Así que hoy día las vamos a ver. El efecto invernadero se debe principalmente a, ya, entre todas las alternativas, ¿cierto? Sabemos y lo explicamos en clase que lo principal eran las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Ya, las demás alternativas, la verdad es que no tienen mayor interpretación porque eran más bien distractores, ¿ya? Después dice, ¿qué es el calentamiento global? Ya, acá también expliqué un poquito que el concepto es nada más y nada menos que el aumento de la temperatura terrestre. Ya, por lo tanto, me doy cuenta de que recordaron eso que les dije yo, porque a veces se confunden los conceptos de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero e inclusive el deterioro de la capa de ozono. ¿Ya? Así que ese es lo correcto. Después dice, ¿por qué se le atribuye a la molécula de dióxido de carbono ser el responsable del efecto invernadero? Yo les expliqué que la molécula de dióxido de carbono, ¿cierto? Entre todos los gases que son de efecto invernadero, es uno de los que más contribuyen. Primero porque es uno de los que más se encuentra en la atmósfera, pero la razón es que sus enlaces químicos hacen que guarde esta energía. Ya tiene dos enlaces dobles que al extenderse, ¿cierto? Y al contraerse, porque si estos enlaces están en movimiento, albergan esta energía. Entonces están constantemente liberándola y atrapándola en la atmósfera. Entonces la principal razón es la estructura química del dióxido de carbono el que lo hace mayor responsable del efecto invernadero, porque retiene la energía. ¿Ya? ¿Qué es el cambio climático? Ya acá había una salvedad. Hablamos que es el cambio de las propiedades del clima, ¿cierto? Pero estas propiedades del clima, yo hice la diferencia entre el concepto de tiempo y clima. Porque cuando hablamos de clima tenemos que analizar durante periodos largos de tiempo. No podemos analizar en 5 o 10 años, sino que tenemos que mirar hacia atrás para poder analizar bien cómo es el sistema climático de una determinada zona y de esa forma poder determinar que hay un cambio climático. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. El cambio en las propiedades del sistema climático durante periodos largos de tiempo. ¿Ya? Eso era la respuesta más correcta. ¿Ya? Siempre tenemos que pensar en la respuesta más correcta. Se llaman combustibles fósiles. Ya en este caso, ¿cierto? Sabemos que los combustibles fósiles son los responsables, ¿cierto?, de la combustión y de liberar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera porque están formados de materia orgánica que fue acumulándose en la corteza terrestre durante muchos años y por eso le llamamos fósiles. ¿Ya? Por eso. ¿Qué relación hay entre el agujero en la capa de ozono y el cambio climático? Ya, acá yo les marqué, no sé por qué se marcaron dos, pero la causa en general es despreciable. Esta es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el calentamiento global. Es un proceso independiente que tiene que ver con el deterioro del ozono, que es un compuesto químico, producto de las reacciones radicales de los clorofluorocarbonos, del cloro, del flúor y de estas reacciones químicas que se producen en cadena, ¿ya? Por lo tanto, no tiene nada que ver con el calentamiento global, no es ni proporcional, no contribuye. Puede que lo único que tienen en común es que los clorofluorocarbonos, por ejemplo, que dañan la capa de ozono, también producen, también corresponde a gases del efecto invernadero.
¿ya? Pero esa es la única relación. Por lo tanto, la alternativa D, la última, es la correcta, ¿ya? Al parecer se me marcó la otra, bien por los que marcaron esa, pero en realidad la alternativa D es la correcta. No tiene nada que ver, ¿ya? ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Ya? Los gases de efecto invernadero sabemos que son el metano, ¿cierto? El dióxido de carbono y hay un montón de otros y que son parte de nuestra atmósfera. Ahora, estos gases de efecto invernadero tienen dos orígenes. Uno es el natural y el otro es el que causa el causado, ¿cierto?, por la actividad humana, es decir, por la atmósfera natural y por la antropogénica. Es decir, que los gases de efecto invernadero no solo son producidos por el ser humano, sino que también se encuentran en nuestra atmósfera en forma natural. Y las dos contribuciones son parte, ¿cierto?, de este fenómeno del efecto invernadero. ¿Ya? No es ni uno ni lo otro, sino que es una contribución de ambos. ¿Qué sector genera mayor cantidad de gases invernaderos? Yo les hablaba, ¿cierto?, de que se está optando mucho por la producción de energías renovables, porque justamente es este ámbito, la producción de energía, la que mayor gases de efecto invernadero produce. ¿Ya? La agricultura tiene su parte, el transporte también, pero la que mayor cantidad genera es esta y por eso que vamos enfocando, ¿cierto?, todas las estrategias a nuevas formas de energía y a políticas públicas, porque es ahí donde hay mayores contribuciones. ¿A qué se debe el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cierto? Principalmente a la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Ese es uno de los mayores responsables en el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué afirma la teoría antropogénica? Hablamos de esto brevemente en la diapo, pero en el análisis, ¿cierto?, de los discursos había una pregunta que hablaba de la era antropogénica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué plantea? Que el calentamiento global no parará si el ser humano sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Esa es la teoría, ¿ya? ¿Existe evidencia científica del cambio climático? Yo les mostré unas imágenes, ¿cierto?, en el PPT que nos mostraban, ¿cierto?, cómo era la contribución del ser humano en relación a los procesos naturales de la Tierra, y en ese caso sí hay un consenso entre los científicos de que existe el cambio climático, que no es una teoría, que no es una idea vaga, por lo tanto es un proceso que está evidenciado científicamente. Ahora dice, el aumento del nivel del mar a nivel global se debe principalmente, cuando hablamos a nivel global, es decir, lo que está ocurriendo en todo el planeta, no solo en los casquetes polares, ¿ya? Porque existen, ¿cierto? Además de estas reservas, ¿cierto?, que tenemos en los casquetes polares, hay algo importante que es que el agua en general en todas las zonas del país está aumentando la temperatura. Y ese aumentar la temperatura significa que hay una expansión térmica. Por lo tanto, por lo mismo observamos, ¿cierto?, los parajes de animales o que tenemos costas llenas de jibias o tenemos costas llenas de cangrejos o llenas de peces muertos. Porque el agua está cambiando de temperatura, también está cambiando de pH, el agua de todo el mundo, no solo de los casquetes polares, ¿ya? Les hablaba yo del tema de los corales, ¿cierto? Y los corales cambian porque las condiciones del agua, la temperatura y la acidez está cambiando también. Cuando hablo de el sumidero de carbono más importante del planeta, la mayoría, ¿cierto?, pensaría que son los bosques. ¿Por qué? Porque la vegetación, ¿cierto?, utiliza, ¿cierto?, el dióxido de carbono como como uno de los componentes para realizar la fotosíntesis, como un sustrato, ¿ya? Pero ¿a dónde va a parar la mayor cantidad de dióxido de carbono? Es en los océanos. Cuando les hablé un poquito de los corales, también les dije esto.
en el agua el dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico. Por lo tanto, esto hace que las aguas se acidifiquen. Por lo tanto, los océanos contribuyen de mayor forma al paradero final, por decirlo así, del dióxido de carbono, más que los bosques, porque los bosques hacen que siga circulando, ¿ya? O transformándolo en cierta parte a glucosa. Pero donde van a parar, donde va a parar la mayoría de dióxido de carbono es a los océanos. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Ya? El efecto invernadero no es la subida de presión atmosférica, ya tiene que ver con que la luz, ¿cierto? Es retenida, la luz solar, la energía, ¿cierto? El calor es retenido por ciertos gases como el dióxido de carbono y mantienen atrapado este calor, estos gases y hacen, como no pueden salir, ¿cierto? Hacen que se caliente la superficie de nuestro planeta y también el aire. Ese es el efecto invernadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parte de la luz solar que llega es retenida y no puede salir. Luego nos vamos a estas dos últimas preguntitas en las cuales ustedes tenían que ir marcando cuál de las siguientes afirmaciones es una consecuencia del cambio climático. Como yo les decía, el deterioro de la capa de ozono es un evento totalmente independiente de esto, ya producto de las reacciones químicas en cadena de los radicales libres que pueden ser cloro o derivados de los clorofluorocarbonos, ¿ya? Y no tiene nada que ver como consecuencia del cambio climático. ¿Ya? Ustedes tenían que marcar todas las alternativas correctas para poder tener el puntaje, al igual que en esta última pregunta. Entonces, ¿cuáles sí son consecuencias del cambio climático? Y estas estaban enunciadas, ¿cierto?, en la diapositiva que yo les envié. Incremento de las temperaturas, desplazamiento de cultivos a otras zonas, sequías, aumento de marejadas y precipitaciones, retroceso de glaciares e impacto en la infraestructura, ¿cierto? Y cuáles eran las moléculas que corresponden a los gases del efecto invernadero. Teníamos los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Teníamos los clorofluorocarbonos y teníamos el dióxido de carbono, ¿ya? El monóxido de carbono no, el amonio no, acá hay un error. Este era correcto, el metano sí, el amonio no, ya seguramente me equivoqué al marcar. Pero como estábamos hablando de hartos puntajes, en realidad no les iba a significar mucho si cambio, ¿ya? Pero en realidad el metano estaba bien, así que eso estaba correcto. Lo que no estaba correcto era el monóxido de carbono y el amonio. Ya todos los demás sí son parte de los gases del efecto invernadero. Así que la próxima actividad les debo ahí un puntito, ¿ya? Ya chicos, eso sería. Cualquier duda después de esta corrección me la pueden escribir. Y si les quedo debiendo algún tipo de montaje lo recobramos después, ¿ya? Así que un abrazo, cuídense.